Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por haber asistido, gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que ya muchos salieron de labores y sin embargo, pues aquí están. Muchísimas gracias por darse ese tiempo. Y también muchas gracias a mi asesora externa por brindarme la oportunidad de poder presentar este proyecto de mejora que bueno, pues espero que les guste, espero que sea de su agrado, de su interés para poder implementar en Amor Culinario y bueno, pues en el Mañanero. Aquí estamos representando al Mañanero y también estoy representando a mi universidad, que es la Universidad Abierta y Estancia de México, que agradezco también enormemente que nos haya abierto, digamos que, estos horizontes para poder llegar a estos lugares tan importantes y poder hacer nuestras estancias. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, este proyecto de mejora pues surge por observé un poco cuando llegué la la posibilidad de la implementación del distintivo H. Y bueno, yo la veo viable. Obviamente hay que ajustar algunas de las cosas, tanto en cocina como en la parte operativa como en la parte administrativa. Pero bueno, pues primero que nada les voy a platicar, les voy a presentar de lo que se trata esto, de lo que es el distintivo H. Para los que no lo conocen, vamos a hablar de él y bueno, al final vamos a repasar con unas preguntas, las preguntas que les entregué un cuestionario para hacerlo. Ese cuestionario lo vamos a repasar y bueno, ustedes también lo deberán ir llenando conforme va avanzando esta presentación, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es el distintivo H? El distintivo H es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a aquellos establecimientos que son fijos y que manejan alimentos y bebidas, y que estos alimentos y bebidas están cuidados a través de todo un proceso de normas, de estándares de higiene, y esto está marcado en la norma mexicana, la 650, con actualización en 2018. Entonces, ¿qué es lo que verifica y quién, digamos que quién puede ser candidato a esta certificación del distintivo H? Es muy importante cuidar ciertos puntos, ¿no? Que deberá corregir, los puntos que deberá corregir e implementar el establecimiento interesado en el área de alimentos y bebidas de su negocio, deberán estar apegados a una lista, a un manual que otorga el distintivo H, en donde tienen que ver muchas áreas, como podemos ver en donde me encuentro yo haciendo mi estancia, en el almacén. Tiene que ver el área operativa, tiene que ver cocina, tiene que ver literalmente todas las áreas de nuestro lugar de trabajo tienen que ver con el distintivo H. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, como les repito, estar apegados a una serie de, de estándares de higiene en donde se asegure que el producto final al cliente va a estar 100% cuidado, va a estar 100% sanitizado, va a estar preparado higiénicamente, no va a tener ninguna contaminación, ni mucho menos. Entonces, ¿quién verifica? Pues como dijimos, la Secretaría de Salud. Obviamente también hay ciertos organismos en donde se dedican a hacer este tipo de verificaciones y sobre todo a prepararnos para, para este tipo para este tipo de certificaciones. Entonces nos preparan, nos enseñan todo lo que tenemos que saber sobre el distintivo H, nos verifican como digamos que un examen, y al final pues ellos
de alguna manera gestionan este tipo de procedimientos. Perdón, voy a revisar que esté grabando. Ajá, correcto, perdón. Entonces, bueno, pues de esta manera es como se obtiene el distintivo H, por medio, como les digo, de verificaciones y de un seguimiento de estándares, que todo viene en un manual. El manual es de aproximadamente unas 45 o 50 hojas, en donde nos explica cada una de las áreas que se debe de tener en cuenta para poder lograr esta certificación. Entonces, digamos que la lista en donde tenemos que poner especial cuidado, interés de este tipo de procesos, va a ser la de almacén, que bueno, nosotros tenemos que ver en esto, que es la recepción de alimentos, el almacenamiento de todos estos alimentos, productos perecederos, no perecederos, enlatados, chiles secos, semillas, pues todo, literalmente todo, la materia prima tiene que ver con el almacenamiento. Entonces, este almacenamiento se debe de cuidar con temperaturas, con procesos también, sobre todo de higiene, que no entre pues nada, por ejemplo, si viene en cartón, en madera, pues no podemos recibirlo así, sino que tenemos que adaptar un área de almacenamiento, un área de recepción de mercancía, en donde esta área sea específica y sea, digamos que, adaptada a las necesidades que nos va a ir pidiendo esa certificación. Entonces, pues el proveedor va a llegar, va a descargar su mercancía en esa parte. Nosotros, obviamente, como siempre lo hacemos, con requisición en mano, con factura en mano, pues vamos a estar revisando todo esto, toda la mercancía que llegue, pero también vamos a tener que revisar que tenga la temperatura adecuada, que tenga las características organolépticas adecuadas para que nosotros la podamos recibir. Entonces, ahorita vamos a adentrarnos más a eso. Manejo de sustancias químicas. Aquí, por ejemplo, como imagen les puse que todo esto nos lo vamos a tener que aprender, porque es un rombo de cuidado para las sustancias químicas, en donde nos dije que el rojo, por ejemplo, es inflamable, que el azul es riesgo para la salud, que el blanco hay ciertos riesgos específicos, como por ejemplo oxidación, corrosivo, radioactivo, en donde nos dice que no usemos agua, en donde nos dice que es de riego biológico. Y el amarillo, por ejemplo, habla de reactividad, en donde dice que puede explotar. Y bueno, todo esto tenemos que repasar tenemos que aprender de este tipo de sustancias químicas y clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el cloro no es flamable, pero sí produce, es corrosivo tal vez, o es mortal, o es peligroso, entonces entraría en el recuadro azul. Pero por ejemplo, tenemos también manejamos alcohol para ciertas cosas. Entonces el alcohol lo tenemos que poner en el rombo con el color, lo tenemos que poner en inflamable, porque es flamable, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy importante. Refrigeración y congelación, pues también vamos a hablar sobre el acomodo de las verduras, la recepción, qué temperatura tiene que tener el alimento o la materia prima para que nosotros la podamos aceptar. Agua y hielo, pH, alcalinidad, acidez, que sea, pues como siempre, incolora, insabora, insípida, y bueno, todo esto es muy importante. Servicios sanitarios para empleados, eso habla de higiene, y también habla obviamente de procesos que nosotros tenemos que llevar antes
de que nosotros podamos entrar a un sanitario. Por ejemplo, pues no podemos entrar con la filipina que nosotros portamos, el mandil, nos lo tenemos que quitar, tenemos que adaptar ganchos afuera de los sanitarios de los colaboradores para que nosotros tengamos que llegar, quitarnos la filipina y colgarla, poder entrar al baño, al sanitario, salir y volverte a poner tu filipina. Entonces de esta manera es como se maneja. Manejo de basura inorgánica, orgánica, un área especial para el almacenamiento de basura en donde esta área tiene que estar perfectamente ventilada, no puede estar encerrada, tiene que estar, y bueno, si es una cámara, por ejemplo, de basura, pues tiene que estar perfectamente ventilada, las puertas tienen que estar muy bien, ¿cómo se dice? Libres para que pueda entrar. No puede haber esquinas, digamos, en el cuarto de basura, no esquinas. ¿A qué se refiere esto? Que el piso, la unión del piso con la pared debe estar redondeada. ¿Para qué? Para que nos facilite la higiene, la limpieza, que podamos nosotros, digamos que barrer, bueno, lavar el piso de una manera más adecuada. Entonces, el control de plagas, pues obviamente tenemos que tener una bitácora en donde tenemos que llevarla para saber cada cuándo se va a hacer una fumigación, y obviamente eso tiene que ser autorizado. Tenemos que pegar señalamientos en toda la cocina, en toda la área de los colaboradores, en donde se mencione que se va a hacer una fumigación, para que todos estemos enterados y para que todo se encuentre perfectamente tapado, todo se encuentre, digamos que no al aire, para que se pueda fumigar y posteriormente lavar y volver a sanitizar y acomodar todo. Personal y el bar. Bueno, aquí pues casi no manejamos el bar, pero pues también tiene sus puntos de cuidado. Ahora, mi justificación es, esta propuesta de mejora, yo pienso que podría tener un gran impacto para Amor Culinario, para el Mañanero. ¿Por qué? Porque el distintivo H no solamente, digamos que va a ser un reconocimiento, o sea, no solamente es un papel, sino también va a ser una apertura a un mercado en donde hay clientes que se fijan mucho en esto de la higiene, ¿no? Es muy importante para ciertas personas cuidar la higiene y saber de dónde, cómo son los procesos de higiene. Entonces, yo pienso que Amor Culinario realmente tenía un gran impacto, porque si bien últimamente, obviamente con el tema de la pandemia, la gente se cuida más y la gente cuida más lo que come y los lugares a los que asiste. Entonces, el distintivo H yo creo que es una gran oportunidad que obviamente representa una inversión, sí, lo sé, y también representa invertir dinero, esfuerzo, trabajo, compromiso, pero también es muy importante porque yo creo que es un trabajo en equipo, en donde todos podemos colaborar, todos ponemos nuestro granito de arena, y al final tal vez el reconocimiento pegado, colgado en un área visible al público, yo creo que es no solamente eso, sino también que los comensales estén felices, contentos, que regresen, que los banquetes salgan bien. Pues yo creo que también representa ganancias para todos, ¿no? Entonces, pues para mí es una buena propuesta en donde todos podemos colaborar.
Y bueno, como fundamento teórico, esta propuesta del distintivo H, como les comentaba, la fundamentamos en la norma mexicana F605 2008. Y el distintivo H, a su vez, se rige en la NOM 251-SSA1 2009. Digamos que es la parte en donde se fundamenta. Y bueno, los objetivos generales y específicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos serían, primero que nada, disminuir, bueno, que por fortuna, gracias a Dios, no he sabido de este tipo de situaciones, pero disminuir enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues hay de repente que mucho calor o no se guarda correctamente los alimentos, se echan a perder y entonces pues podemos enfermar a alguien, ¿no? Tenemos que disminuir eso. Mejorar la competitividad, eso es lo que me refería hace rato, en donde hablaba que pues de por sí la competencia está difícil, de por sí la situación está difícil, entonces yo creo que darle un valor agregado a Amur Culinario pues le vendría muy bien. Generar confianza y fidelidad con los comensales, desarrollo y control de proveedores, porque tiene que ver mucho los proveedores en este distintivo H, se cuida mucho esta parte de los proveedores. La reducción de mermas, por supuesto, porque tenemos que hacer poca producción para que no tengamos mermas. ¿Y por qué? Porque todo tiene que ir debidamente etiquetado. Optimizar materias primas, que va de la mano, sensibilizar al personal sobre la importancia del manejo higiénico de los alimentos. Como les comentaba, yo creo que todos vamos a poner nuestro granito de arena para poder lograr esto. Fortalecer al equipo de trabajo y, bueno, al final de cuentas, todos vamos a perseguir una meta en común que se va a desarrollar a lo largo del tiempo a través de una capacitación y todos nos vamos a tener que sentir orgullosos de esto. Bueno, ¿cómo vamos a poder evaluar esto? Fácil, con los cuestionarios que ya les entregué hace rato. Bueno, pues vamos a aplicarlos y ustedes me van a hacer favor de responderlos con esto que ya vamos a empezar a tocar, o que ya estamos empezando a tocar. Y aparte tenemos que tener una capacitación de distintivo H antes de tramitar cualquier tipo de certificación. Nosotros tenemos que pues capacitarnos, ¿no? No podemos nada más pedir una certificación y ya olvidarnos. No, tenemos que tener una capacitación previa, como les comentaba, con los diferentes organismos que se dedican a esto. Y bueno, en las hojas de su cuestionario, ¿qué viene? Viene inocuidad, que es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor. ¿Qué hace la Secretaría de Salud? ¿Qué hace? Entonces, vamos a empezar a tocar ese tipo de temas. Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos. Bebidas o suplementos y materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los consumidores en territorio nacional. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí sobre qué hace la Secretaría de Salud? Ok. ¿Qué es el distintivo H?
El distintivo H es el reconocimiento que otorga la Sectur, como les había comentado, a los establecimientos que ofrecen alimentos que cumplan con la norma mexicana F605. ¿Y cómo se llama? Nombre. ¿Y cuál es su nombre? Manejo higiénico del servicio de los alimentos. Ese es su nombre real. Describe el procedimiento para lavarse las manos, como anteriormente se los había mostrado. Bueno, pues de todas maneras vamos a recibir más capacitación de esto, pero el procedimiento para lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento, bueno, nosotros vamos a tener que tener un cepillo en nuestra área de lavado de manos. Tenemos que adaptar, primero que nada, un área de lavado de manos que sea exclusivamente de las manos. ¿Qué va a pasar en esta área de las manos? Nosotros tenemos que tener un despachador de jabón, tenemos que tener nuestro lavamanos y bueno, me pidieron poder cotizar un lavadero que se pueda accionar por medio de la rodilla o por medio de la pierna, que no tenga llaves. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, en primera, pues no podemos portar reloj, no podemos portar ningún tipo de pulsera, y lo que vamos a hacer es tomar, primero mojarnos las manos hasta la altura de los antebrazos, de los codos. Posteriormente vamos a tener que enjabonarnos las manos con el cepillo, ponerle jabón al cepillo y tallarnos vigorosamente. ¿De qué manera no vamos a hacer esto? Vamos a hacer así, digamos que para abajo. Entonces, ya que quede bien este procedimiento, nos vamos a tallar las uñas y después nos vamos a enjuagar así, de esta manera. Pero para esto, pues tenemos que accionar el pedal para que salga el agua. Si no conseguimos este tipo de herramienta, vamos a abrir la llave de forma normal, nos vamos a enjuagar y después vamos a tomar un papel, que también tenemos que tener un despachador de papel, ya sea manual o ya sea automático, en donde jalamos el papel y nos secamos las manos bien, brazos y todo, y con este papel que tenemos cerramos el agua. Obviamente, pues por temas también de cuidado del agua, pues sí nos conviene mucho el de la rodilla, porque si no abrimos y hasta que nos sequemos vamos a cerrar la llave y ahí se gasta agua. Entonces, pues eso lo tendríamos que platicar tal vez con la parte administrativa, ¿no? Pero bueno, ese es el correcto procedimiento. En el caso de que nuestro despachador de papel no sea automático, antes de todo el proceso, antes de empezar todo el proceso, tenemos que bajar nuestro papel. O sea, llegamos, bajamos el papel, nos empezamos a tallar con el cepillo, nos lavamos bien las manos, nos enjuagamos, jalamos el papel, nos secamos y ya sea que quitemos la rodilla o que cerremos la llave. ¿Cuáles son las temperaturas y tiempos que manejamos? Las temperaturas, vamos a ver algo muy importante que nos tenemos que aprender, que va a ser que de los 4 grados centígrados a los 60 la vamos a conocer como área de la zona de peligro de temperatura. ¿Por qué? Porque de los 4 grados a los 60 grados centígrados es donde las bacterias, es la temperatura adecuada para que las bacterias se fermenten. Entonces, eso nos va a ayudar a que las bacterias se reproduzcan. Entonces, si nosotros vamos a poner un jugo de naranja y lo preparamos ya todo listo, pero lo dejamos fuera de nuestra área de refrigeración,
Afuera nosotros aquí tenemos una temperatura aproximadamente de unos 20, 30 grados. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente pues nos va a afectar, nos va a elevar nuestra temperatura. Y de ahí tenemos que también tener consideración que arriba de los 74 grados es la cocción de los alimentos. Si nosotros tenemos que recibir un producto congelado, tenemos que asegurarnos que la cámara de congelación tiene que estar a menos 20 grados. Nuestra área de congelación, nuestros congeladores, todo eso, tiene que estar a menos 20 grados. Y saber que arriba de los 60 grados las bacterias empiezan a morir, sobre todo las levaduras. Entonces, pues, de esta manera es como nosotros nos aseguramos que se sale de la zona de peligro de la temperatura. Nosotros tenemos que saber el procedimiento para verificar un termómetro también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todavía no sabemos si vamos a tener termómetros análogos o termómetros digitales, pero es muy importante que conozcamos el proceso para poder verificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy fácil. Vamos a llenar un vaso y a ese vaso le vamos a llenar de agua y le vamos a poner hielos. Entonces, ya que esté el agua helada, vamos a meter el termómetro y por medio de una tuerca que tienen los termómetros análogos, vamos a poder mover esa tuerquita hasta que marque 0 grados. Marcando esos 0 grados es como se calibra un termómetro, asegurándonos de que esa agua pues esté helada, que tengas el 50% de agua y el 100% de hielo, o sea que esté lleno el vaso y que tenga la mitad de agua. Vamos a meter nuestro termómetro y si ese termómetro marca 1 grado o menos 1 grado, por ejemplo, no es correcto, tiene que marcar exactamente el 0. Este método se llama método a punto de congelación del agua, y cada cuando tenemos que verificar nuestro termómetro. Lo tenemos que hacer todos los días al inicio de nuestras actividades, o si en el transcurso del día se nos cae y se golpea el termómetro, lo tenemos que volver a calibrar. Recuerden que ese termómetro pues va a ser muy importante, sobre todo los jefes de área tienen que tener un termómetro a la mano, tienen que ser responsables de ese termómetro porque tienen que estar verificando que todas las temperaturas sean adecuadas. Entonces, como les comentaba, no sabemos si vamos a tener el tipo de termómetro, pero pues sí tenemos que saber manejarlos. Bueno, esto ya. Como les comentaba, tiene que ser todos los días, diario. Y tenemos que llevar en la hoja de control de la temperatura de los alimentos, tenemos que apuntar a qué hora se hizo el ajuste del termómetro. Es muy importante que antes de usar el termómetro lo limpien, lo saniticemos. Puede ser con alcohol o puede ser con una sustancia de yodo, para que no provoquemos una contaminación cruzada. Porque muchas veces, por ejemplo, llegamos y tenemos el termómetro en la mano y lo clavamos en el pollo, en la pechuga. Y ya, sí nos da la temperatura, ya, lo quitamos. Lo guardamos en su estuche, nos lo ponemos, digamos, en la filipina o en lo que tengamos. Y ya, seguimos nuestras actividades. Pues ahí se va a guardar, obviamente, bacterias del pollo crudo. Y después, nosotros después de un tiempo llegamos, todo bien, y vamos y medimos la lechuga o el jitomate, ¿no? Entonces, productos que ya van a salir a consumo.
Entonces, pues ahí nosotros mismos estamos provocando una contaminación cruzada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto también. Como les comentaba, las normas de higiene para el personal que tenemos que tener cuidado, pues tenemos que traer el cabello corto, tenemos que estar afeitados. Esa es una de las cosas que, bueno, pues a lo mejor a algunos nos va a costar un poco de trabajo. Tenemos que estar afeitados, tenemos que estar con la cara descubierta, nada de aretes, nada de piercing, nada de pulseras, relojes. Las mujeres tampoco tienen que tener aretes. Las mujeres se tendrían que recoger el cabello de esta manera y los hombres se observarían de esta manera. Maquillaje discreto, solamente se puede usar un tipo de brillo en los labios para el caso de las mujeres. Igual se prohíbe el uso de collares. Y bueno, pues creo que ya dije todo. O sea, nada de aretes, cabello corto, cabello recogido en el caso de las mujeres y sin relojes, ni ningún tipo de decoración. Recordemos que esto, además de que es una práctica de higiene, porque pues el anillo a lo mejor se puede caer pues que en la sopa, en el caldo, pues también en cocina, bueno, pues lo que me han enseñado es que muchas de las veces no usamos pulseras o aretes, collares, porque estamos en exposición al calor, a las planchas. Entonces, esto es metal y entonces pues esto se va a calentar y nos puede provocar quemaduras. Entonces, pues yo creo que en general pues no se usa ese tipo de joyería en las cocinas, pero en distintivo H pues menos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente? La fecha de caducidad va a ser la fecha límite en la que se considera que las características sanitarias de un alimento almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto se van reduciendo o se eliminan de tal manera que después de esta fecha no se debe comercializar o consumir, ya que son productos de alto riesgo. Y la fecha de consumo preferente pues va a ser fecha en que bajo determinadas condiciones de almacenamiento va a expirar el periodo durante el cual el producto afecta la calidad del producto y el sabor, pero puede ser consumido ya que son productos que no son de alto riesgo, como por ejemplo el azúcar, la granola, la miel, o sea, productos que no te van a generar un envenenamiento tal vez o una intoxicación. Ahí se le conoce como fecha de consumo preferente, pero la fecha de caducidad va a ser productos como perecederos, el queso, los lácteos, en donde si te lo tomas después de esta fecha, pues corres más riesgo de poder intoxicarte. Otra de las preguntas es ¿a qué altura deben estar los anaqueles del piso separados de la pared? ¿A qué se refiere esto? Pues tiene que tener un alto mínimo de 10 centímetros del piso, 15 centímetros del piso al anaquel, y deben de estar separados 10 centímetros de la pared al anaquel. O sea, esto quiere decir que no pueden estar pegados totalmente a la pared y no pueden estar pegados al piso. Los dos tienen que haber un tipo de, digamos, de aire, ¿no? Como le llaman, para que, ¿esto para qué? Pues también tiene que ver mucho con las plagas, tiene que ver mucho con la higiene de los anaqueles, que se puedan limpiar por atrás, por abajo. ¿Cómo se deben almacenar los alimentos secos en bodegas? Bueno, aquí en recipientes limpios, tapados, con fecha de caducidad original, perdón,
en anaqueles de plástico o acero inoxidable. ¿Cómo se deben almacenar los alimentos dentro de una cámara de refrigeración de alimentos crudos? Bueno, pues deben de ser cocinados, procesados. Primero, aquí como les puse aquí, hasta arriba, alimentos listos para consumirse. Digamos salsas, aderezos, jamón, queso, yogur, no sé, leche, lácteos, todo esto, que son alimentos que solamente sacamos del refrigerador y ocupamos. Esto debería ir hasta arriba. Posteriormente, abajo de alimentos listos para el consumo, pues pueden ser, bueno, ya vienen los embutidos, vienen salchicha, chorizo, longaniza. Abajo tendrían que venir alimentos crudos, como por ejemplo las carnes rojas, pero en este orden tendrían que ser carnes rojas hasta arriba, abajo pescados y hasta abajo el pollo. Este es algo muy importante. ¿Por qué? Porque las carnes rojas normalmente el cliente nos las pide término medio, término 3/4. Entonces debe ser, digamos que lo más limpio, por así decirlo, ¿no? Lo más limpio que dentro de las carnes crudas, las carnes rojas debe ser lo más limpio. Porque el cliente lo pide a veces no bien cocido. Después, posteriormente, entre el pescado. ¿Por qué el pescado primero y después el pollo? ¿Por qué? Porque el pollo tiene cierta característica de por sí. El pescado también muchas veces se come a cierto punto un poco crudo, digamos, en el salmón, en el atún, pues a veces el pescado blanco, tal vez, se ocupa pescado, digamos, para el sushi. Entonces, también lo tenemos que mantener limpio. Ahí tenemos que tener cuidado con los escurrimientos de las carnes rojas. Pero bueno, las carnes rojas como tal no contienen la misma bacteria que contiene el pollo. Por eso el pollo se mantiene hasta abajo de las carnes crudas para que cualquier derrame, para que cualquier producto, digamos, bacteria que tenga, pues ya no tenga ningún problema y caiga, ¿no? Directamente a la parte baja, al piso del refrigerador. Ahora, en el caso del huevo, iría hasta abajo. ¿Por qué? Por varias razones. En primera, porque también podemos tener contaminación con el huevo, digamos un huevo que contenga sangre o contenga pues también salmonela, pues puede romperse, o sea, en la manipulación se puede romper y entonces ahí tendríamos, si lo tenemos hasta arriba, pues obviamente va a caer y va a ensuciar todos los alimentos que ya tengamos listos para el consumo. Por eso es que se pone el huevo hasta abajo, de la misma manera que el pollo. ¿Qué significan estas siglas? Es el proceso de lavado de verduras y frutas. ¿Qué tenemos que hacer? En este orden, tiene que ser un lavado, un enjuagado, un desinfectado y un secado. En ese orden tiene que ser. ¿Qué es limpiar? Limpiar es quitar la mugre visible y desinfectar es reducir la cantidad de microbios que hay en un área o puede ser también en un alimento, y vamos a desinfectar con un producto químico a un nivel que no cause daño a la salud. Por ejemplo, en el caso del yodo, el yodo se compra digamos que puro y se tiene que disolver. Lo mismo que el cloro. Entonces se compra, ya lo verán ustedes, se compra hipoclorito. Entonces tal cual se diluye y posteriormente se ocupa para desinfectar. Pero como aquí bien lo dice, ¿qué pasa si nosotros desinfectamos con hipoclorito? Pues
obviamente lo que va a pasar es que podemos producir un daño a la salud. La definición de escamochar va a ser eliminar todos los residuos. Bueno, esa ya muchos de ustedes la conocen, eliminar los residuos de los platos, los cubiertos, utensilios o recipientes que estemos manejando. ¿Y cuál es el procedimiento de lavado y desinfección de frutas y verduras? Pues como les comenté acá arriba, es el lavado con agua y jabón de un grado alimenticio que sea neutro, ya sea deshojar la lechuga, por ejemplo, enjuagar hoja por hoja o cepillar las frutas, las verduras. Después el enjuagado, después desinfectado y posteriormente el secado antes de meterlo a la cámara de refrigeración. Ok, como les comentaba hace rato, pues aquí el rombo de seguridad nos indica sobre los productos químicos y sirve para identificar el grado de peligrosidad de un producto químico. Entonces, esto es muy importante, que eso también viene en el manual que les vamos a entregar para que lo vayan revisando, y también viene en la parte de su cuestionario, en donde ustedes tienen que llenar de qué forma se puede desinfectar la loza de la máquina, pues con un método físico que va a ser a temperatura alta, y si está fría, pues va a ser con un agente químico. En la parte de las plagas, ¿qué es una plaga? Crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especie animal o vegetal, generalmente nociva para la salud. Y también vamos a hablar sobre los residuos. Los residuos, vamos a tomar el tema de la basura orgánica, por ejemplo. La basura orgánica, la basura inorgánica, en donde orgánica va a ser los residuos de los alimentos, que eso ya lo venimos manejando. Los residuos de los alimentos que ya los venimos manejando. Y la orgánica va a ser papel, cartón, madera, vidrio, plástico o metal. ¿Cómo deben mantenerse los botes de basura en las áreas de manipulación de los alimentos? Bueno, esto siempre tiene que estar en bolsa de plástico y tapado mientras no esté en el uso, ¿no? ¿Dónde y en qué condiciones deben mantenerse las cámaras de basura? Como les comentaba sobre las cámaras de basura, bueno, pues lejos de áreas de preparaciones de alimentos. Deben de estar limpias, deben de estar ventiladas, deben de estar ordenadas, deben de estar a temperatura controlada y máximo a 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, las cámaras de basura, la basura genera calor. No sé si ustedes lo han notado, pero la basura genera calor. Entonces, es peligroso tener cámaras de basura y cerradas y que estén totalmente herméticas, porque va a generar bacterias, puede generar muchísimas enfermedades y obviamente producir plagas también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y la temperatura debe ser controlada máximo a 10 grados centígrados. Y por último, vamos a revisar, yo les pedí favor, pero son muchas más, pero les pedí de favor que me pusieran 3 ETAs que vamos a revisar, digamos que rápidamente aquí. ¿Cuáles son las ETAs? Las enfermedades de transmisión de los alimentos. Y aquí tenemos el nombre de las ETAs, que una, por ejemplo, puede ser la listeriosis, que se encuentra en el helado, en la leche no pasteurizada, en jamón, embutidos, pollo precocido, y esta va a tener una incubación de unos 70 días, en donde normalmente los animales infectados la van a desechar por el estiércol, y este estiércol tiene que estar en contacto a veces con los alimentos. Bueno, o sea, que el estiércol esté en contacto con los alimentos va a contaminar este alimento y lo vamos a recibir, digamos que de esta manera. ¿Qué síntomas tiene? Náusea, vómito, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos. Y la prevención, pues el uso de lácteos pasteurizados,
cocción a temperatura adecuada, lavado de manos, desinfección de frutas y verduras y limpieza y desinfección de superficies. Después, aquí les apunté una muy importante, como les comentaba, la salmonelosis. El nombre del microbio es la salmonela. Se encuentra en carnes crudas, semicocidas, huevo, pollo, quesos, carnes, postres, rellenos de crema. La incubación va de 6 a 72 horas con alimentos de origen animal infectados de heces humanas. Los síntomas: náusea, vómito, fiebre, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza y deshidratación. Y la prevención, pues, es cocinar alimentos de arriba de los 74 grados centígrados, sobre todo los huevos, las carnes, el pollo, y usar lácteos que estén pasteurizados, y sobre todo la higiene personal. Y por último tenemos esta ETA que se llama teniasis, que el nombre del microbio se llama Taenia. Se encuentra en carne cruda de res o puerco cruda mal cocida, o sea que también tenemos que tener cuidado con esto. La incubación va de 2 a 3 meses y se llaman cisticercos, en donde los músculos de las reses o de los cerdos podemos encontrarlos en los músculos de estos animales o también en las heces humanas con huevecillos. Los síntomas van desde la náusea, la flatulencia, sensación de hambre, pérdida de peso, diarrea, irritabilidad, segmentos de gusano en heces. Y la prevención va la inspección de la carne, compra de los proveedores reconocidos, cocer la carne arriba de los 74 grados centígrados y congelarla abajo de los 5 grados centígrados, o sea, de los -5. Mínimo por 24 horas en general. Bueno, y a manera de conclusión me gustaría decir que, pues, para los administradores de Amor Culinario será muy bueno valorizar la importancia que tiene el adquirir, crear y actualizar el conocimiento entre sus colaboradores, a fin de generar ventajas competitivas individuales, grupales y organizacionales. Entonces, bueno, pues yo creo que ya lo platicado, pues ya está platicado todo este tipo de, toda esta conclusión. Y bueno, pues nos queda por delante mucho trabajo. Bueno, pues aunque yo ya acabé aquí mi estancia, para mí es muy importante, pues saben que para mí, bueno, se generaron como lazos. Entonces, pues si me dan la oportunidad de seguir adelante aquí mismo, pues estaré con la camiseta bien puesta y agradecido de todos, porque todos me brindaron su apoyo y me brindaron una parte de sus conocimientos que para mí fue muy, muy especial y muy constructiva. Entonces, pues les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su oportunidad de que les haya podido presentar esta presentación y pues lo que es aquí. Muchísimas gracias a todos.